Hace mucho tiempo, en las profundidades del tiempo cósmico, una verdad quedó enterrada bajo capas de engaño, rechazo académico y supresión deliberada. Hoy, esa verdad emerge de las sombras como una estrella resplandeciente que atraviesa el velo de la ignorancia fabricada. Lo que estás a punto de presenciar no es mera especulación o fantasía. Es la revelación prohibida que ha enviado ondas de choque a través de los pasillos del poder, los salones de la academia y las cámaras secretas donde los verdaderos orígenes de la humanidad se han ocultado durante milenios. El año 2025 marca un momento crucial en la conciencia humana. Mientras nos encontramos en el precipicio del despertar cósmico, antiguos recuerdos se agitan en nuestro ADN, susurrando secretos que los controladores de este mundo desean desesperadamente mantener enterrados, pero el tiempo de la ocultación está llegando a su fin. La era de la revelación ha amanecido, y con ella llega la verdad más explosiva jamás desvelada a la humanidad. Esta es la historia que más teme la clase dirigente, la historia de los Anunnaki, los antiguos dioses astronautas que dieron forma a nuestra especie, nuestro planeta y nuestro destino, de un modo que destrozaría los cimientos de todo lo que creías saber sobre la existencia humana. Durante generaciones, se nos ha alimentado con una mentira cuidadosamente elaborada sobre nuestros orígenes. El sacerdocio académico, con sus diplomas y títulos colgados como insignias del engaño, ha proclamado que la evolución humana siguió una progresión pulcra y ordenada. Nos dicen que hace aproximadamente 6 millones de años, algún simio primitivo decidió erguirse, marcando el humilde comienzo del viaje de nuestra especie hacia la consciencia. Según su relato aséptico, durante incontables eones, nuestros antepasados vivieron como criaturas apenas sensibles, luchando por la supervivencia con nada más que herramientas rudimentarias y el dominio del fuego para demostrar su existencia. Luego, afirman, a través del milagro de la evolución gradual, desarrollamos lentamente las capacidades cognitivas que nos separan del reino animal. Pero aquí radica el mayor engaño jamás perpetrado contra la humanidad. La línea temporal que presentan no solo es defectuosa, sino que está deliberadamente falsificada para ocultar una verdad tan profunda que su revelación colapsaría todo su sistema de control. Considera este enigma cósmico. El Homo sapiens, en nuestra forma actual, ha existido durante más de 300.000 años. 300.000 años de conciencia humana en este planeta. Sin embargo, durante 290.000 de esos años, el 97% de nuestra existencia, supuestamente no hemos logrado prácticamente nada. Vivíamos en cuevas, cazábamos con palos y permanecíamos encerrados en un estado de ignorancia primitiva que, en comparación, haría que hasta el más simple de los niños modernos pareciera un genio. Entonces, hace aproximadamente 20.000 años, ocurrió algo extraordinario, algo que desafía todo principio de evolución gradual y desarrollo natural. En un instante cósmico, un mero parpadeo en términos evolutivos, la humanidad experimentó una transformación tan radical, tan completa, que solo puede describirse como un salto cuántico en la conciencia. En este lapso de tiempo imposiblemente corto, nuestros antepasados pasaron de ser toscos habitantes de cuevas a arquitectos de estructuras monumentales como Göbekli Tepe, en Turquía, construida hace más de 11.000 años con una precisión que desafía nuestras capacidades de ingeniería modernas. Desarrollaron complejos conocimientos astronómicos, sofisticados sistemas matemáticos y técnicas arquitectónicas que aún hoy nos cuesta comprender. Pero la aceleración no se detuvo ahí. En solo 12.000 años, un nanosegundo en términos cósmicos, la humanidad pasó de ser estos misteriosos constructores megalíticos a lanzar naves espaciales a las profundidades del espacio, dividir átomos, manipular códigos genéticos y asomarse al tejido mismo de la realidad. Esto
no es evolución. Esto es intervención. En las profundidades de las antiguas tierras de Mesopotamia, en la cuna de lo que llamamos civilización, yace la prueba del verdadero despertar de la humanidad. Los sumerios, emergiendo de las brumas de la prehistoria hace aproximadamente 7000 años, trajeron consigo conocimientos y capacidades que nuestra especie debería haber tardado cientos de miles de años en desarrollar de forma natural. Estas personas extraordinarias no se tropezaron simplemente con la escritura, sino que crearon el primer sistema sofisticado de lenguaje escrito aparentemente de la noche a la mañana. No desarrollaron gradualmente la rueda mediante ensayo y error, sino que diseñaron complejos sistemas de transporte que revolucionaron la movilidad humana. Sus redes de irrigación transformaron áridos desiertos en fértiles paraísos, con una precisión que requería conocimientos avanzados de hidráulica, matemáticas e ingeniería. Pero sus logros van mucho más allá de la tecnología básica. Los sumerios poseían conocimientos astronómicos que asombran a la mente moderna. Conocían planetas de nuestro sistema solar que no fueron descubiertos oficialmente por la astronomía moderna hasta la invención de potentes telescopios. Comprendían la mecánica celeste, calculaban los periodos orbitales y desarrollaron sistemas matemáticos que seguimos utilizando hoy en día. Su sistema duodecimal nos dio nuestro calendario de 12 meses. Su sistema sexagesimal constituye la base de nuestra medición del tiempo. 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. No se trata de elecciones aleatorias ni de desarrollos graduales. Representan conceptos matemáticos sofisticados que requerían una comprensión avanzada de los ciclos cósmicos y las matemáticas celestes. Lo más notable es que los sumerios establecieron URNAMMU, el primer sistema legal codificado de la historia. No se trataba de un simple conjunto de normas tribales. Era un complejo marco jurisprudencial que abordaba los derechos de propiedad, las transacciones comerciales, el derecho de familia y la justicia penal, con una sofisticación que rivaliza con los sistemas jurídicos modernos. ¿Cómo pudo un pueblo que supuestamente surgió de sociedades primitivas de cazadores-recolectores desarrollar conocimientos tan avanzados en prácticamente todos los campos del quehacer humano? La respuesta no está en la evolución gradual, sino en la intervención directa de seres de inteligencia y capacidad superiores. Oculto en las tablillas cuneiformes de la antigua Sumeria, yace un secreto que arqueólogos e historiadores han ignorado o suprimido deliberadamente. Estos testimonios de arcilla hablan del verdadero propósito de la humanidad en los primeros días de nuestro despertar, no como seres independientes desarrollando nuestra propia civilización, sino como una fuerza de trabajo creada para un propósito específico y extraordinario. Las tablillas revelan que durante miles de años los seres humanos trabajaron en minas profundas, extrayendo grandes cantidades de oro de las profundidades de la tierra. Pero aquí surge un profundo misterio que echa por tierra la comprensión convencional. Este oro no tenía ningún valor para los antiguos humanos. A diferencia de la época moderna, en la que conocemos las propiedades únicas del oro como conductor, catalizador y material industrial, nuestros antepasados no le daban ningún uso a este metal precioso más allá de su atractivo estético. El oro, como ahora sabemos, posee propiedades notables que lo hacen inestimable para las civilizaciones avanzadas. Conduce la electricidad con una resistencia mínima, lo que lo hace esencial para los sofisticados sistemas electrónicos y de comunicación. Permanece químicamente estable, resistente a la corrosión y la oxidación, lo que lo hace perfecto para aplicaciones tecnológicas a largo plazo. Lo más intrigante es que el oro puede procesarse en nanopartículas que, suspendidas en una atmósfera, crean una barrera reflectante capaz de regular la temperatura y filtrar las radiaciones nocivas. Sin embargo, nuestros antepasados, trabajando con herramientas primitivas en condiciones subterráneas peligrosas,
Extrajeron millones de toneladas de este material y lo enviaron. ¿A dónde? ¿Para quién? ¿Por qué los humanos de la Edad de Piedra arriesgarían sus vidas extrayendo una sustancia que no podían usar, entender o valorar? Los textos sumerios ofrecen una respuesta clara. Extraían oro para los dioses, no deidades metafóricas o conceptos espirituales, sino seres literales que exigían este material para sus propios fines tecnológicos. Seres que poseían el conocimiento para comprender el verdadero valor del oro y la capacidad de procesarlo para usos que los antiguos humanos no podían comprender. No se trataba de minería al azar, ni de descubrimientos accidentales. Las operaciones de extracción descritas en los textos fueron sistemáticas, organizadas y dirigidas por inteligencias superiores que comprendían exactamente lo que necesitaban y por qué lo necesitaban. Las tablillas cuneiformes hablan con claridad cristalina sobre los verdaderos arquitectos de la civilización humana. Se les llamaba los Anunnaki, que literalmente significa los que del cielo a la tierra vinieron. No eran figuras mitológicas ni representaciones simbólicas de fuerzas naturales. Según los detallados registros dejados por los sumerios, los Anunnaki eran seres de carne y hueso que llegaron a la Tierra con tecnología y conocimientos muy superiores a todo lo que poseían los humanos primitivos. Las tablillas describen su aspecto físico con notable coherencia. Los Anunnaki medían entre 3 y 4 metros de altura, gigantes para los estándares humanos, con cráneos alargados que albergaban cerebros más grandes que los humanos terrestres. Su estructura craneal era tan característica que las culturas de todo el mundo empezaron a alargar artificialmente sus propios cráneos para intentar parecerse a sus dioses. Esta práctica, encontrada en Egipto, Perú, México y docenas de otras civilizaciones antiguas, representa un intento deliberado de imitar la apariencia de seres superiores. Su piel se describía como clara, casi luminosa, y sus ojos poseían una intensidad que los diferenciaba claramente de los humanos corrientes. Vestían elaboradas túnicas y poseían artefactos de poder que parecían mágicos a los primitivos observadores humanos. Pero no se trataba de habilidades sobrenaturales, sino de tecnologías avanzadas que parecían milagrosas para seres que apenas dominaban el fuego y las herramientas de piedra. Los Anunnaki se llamaban a sí mismos por su gobernante supremo, Anu, que gobernaba su mundo natal desde una gran distancia. Según los textos, Anu envió a sus 2 hijos, Enki y Enlil, a la Tierra con una misión específica: establecer una colonia y comenzar la extracción sistemática de oro para salvar su moribundo planeta. Esto no fue una exploración al azar o un descubrimiento accidental. Los Anunnaki vinieron a la Tierra con un propósito claro: tecnología avanzada y conocimiento detallado de lo que encontrarían aquí. Conocían los depósitos de oro de la Tierra, entendían el valor del material para su proyecto de restauración atmosférica y tenían la capacidad de viajar a través de las vastas distancias del espacio para llegar a nuestro mundo. La astronomía moderna reconoce una inquietante laguna en nuestra comprensión del sistema solar. Más allá de la órbita de Neptuno, las anomalías gravitatorias sugieren la presencia de un cuerpo celeste masivo que ejerce una influencia significativa sobre los objetos más pequeños del sistema solar exterior. La NASA ha designado a este objeto teórico Planeta 9, mientras que otros se refieren a él como Planeta X o el 10º planeta. Pero para los sumerios y sus maestros Anunnaki, este misterioso mundo tenía un nombre específico: Nibiru. Las tablillas lo describen como un planeta masivo que sigue una órbita extremadamente alargada que lo lleva al sistema solar interior una vez cada 3.600 años terrestres. Durante estos acercamientos, Nibiru se hace visible desde la Tierra, apareciendo como una estrella brillante o un segundo sol en el cielo. Según los registros Anunnaki conservados en textos sumerios, Nibiru
sufría una grave degradación atmosférica que amenazaba toda la vida del planeta. Sus científicos descubrieron que dispersando nanopartículas de oro en su atmósfera superior, podrían crear una barrera protectora que reflejaría la radiación solar dañina a la vez que retendría el calor necesario. Pero su mundo no contenía suficientes yacimientos de oro para llevar a cabo este proyecto de salvación planetaria. Esta necesidad desesperada les llevó a recorrer el sistema solar en busca de mundos ricos en el metal precioso que necesitaban para sobrevivir. La Tierra, con sus abundantes depósitos de oro fácilmente accesibles mediante operaciones mineras, se convirtió en su objetivo de colonización y extracción de recursos. La naturaleza cíclica de la órbita de Nibiru explica muchos aspectos misteriosos de la historia humana. Las civilizaciones antiguas de todo el mundo hablan de visitas periódicas de dioses que llegan del cielo, establecen grandes obras y luego se marchan, prometiendo volver en momentos señalados. No se trata de ciclos mitológicos. Representan visitas reales sincronizadas con los acercamientos orbitales de Nibiru a la Tierra. Como las operaciones mineras Anunnaki se expandieron a través de la Tierra, se enfrentaron a un problema logístico inevitable. El trabajo era brutal, peligroso y requería cantidades masivas de trabajo manual. Su propia gente, seres avanzados acostumbrados a la tecnología sofisticada y condiciones de vida confortables, eran poco adecuados para las agotadoras exigencias físicas de las operaciones mineras profundas. Al principio, intentaron utilizar a los habitantes primitivos de la Tierra, homínidos primitivos, que poseían habilidades básicas para fabricar herramientas e instintos de supervivencia. Pero estas criaturas carecían de la inteligencia necesaria para seguir instrucciones complejas, de la fuerza física para realizar trabajos pesados de minería y de la capacidad cognitiva para manejar incluso maquinaria sencilla. Enki, el brillante científico entre los líderes Anunnaki, propuso una solución radical: la hibridación genética. Combinando el ADN Anunnaki con el de las especies homínidas más prometedoras de la Tierra, podrían crear una nueva raza de seres más inteligentes que los humanos primitivos, más fuertes y más capaces de lo que sus creadores pretendían que fueran, pero aún lo suficientemente controlables como para servir como una fuerza de trabajo eficaz. Los primeros experimentos fueron fracasos catastróficos. Las incompatibilidades genéticas entre el ADN Anunnaki y el terrestre produjeron horribles mutaciones que aún hoy resuenan en nuestros mitos y leyendas. El cíclope de la mitología griega, con su único ojo masivo, puede ser un recuerdo cultural de híbridos fallidos, cuyas estructuras craneales no pudieron acomodar sistemas visuales adecuadamente desarrollados. Los gigantes y monstruos descritos en numerosos textos antiguos representan probablemente otros fracasos experimentales, seres con mayor tamaño y fuerza, pero carentes de estabilidad cognitiva o de comportamientos sociales normales. Estas creaciones fallidas fueron consideradas abominaciones y destruidas, y sus formas retorcidas sirvieron como sombríos recordatorios de los retos a los que se enfrentaban los ingenieros genéticos que intentaban salvar la brecha entre dos caminos evolutivos muy diferentes. Desesperados por el éxito, los Anunnaki decidieron un enfoque más directo. En lugar de intentar diseñar soluciones en entornos de laboratorio, utilizarían a una de sus propias hembras como madre de alquiler. Una combinación genética cuidadosamente preparada, ADN Anunnaki modificado para ser compatible con la biología terrestre, fue implantada en una voluntaria que llevó a término la creación híbrida. El resultado fue Adamu, cuyo nombre resuena en las tradiciones religiosas como Adán, el primer hombre. Este híbrido exitoso poseía la inteligencia para entender instrucciones complejas, la capacidad física para realizar trabajos exigentes y suficiente material genético Anunnaki para ser significativamente superior a los humanos no modificados,
aunque no lo suficiente como para desafiar la autoridad de sus creadores. La creación de exitosos híbridos humano-Anunnaki resolvió la inmediata escasez de mano de obra, pero introdujo complicaciones que los ingenieros genéticos nunca anticiparon. La primera generación de trabajadores, liderada por Adamu y su contraparte femenina, demostró ser notablemente eficiente en las operaciones mineras. Podían manejar maquinaria sencilla, seguir instrucciones complejas y trabajar en coordinación con sus compañeros híbridos de un modo que impresionó a sus creadores. Pero con el paso de las generaciones empezó a ocurrir algo inesperado. Los trabajadores híbridos empezaron a desarrollar capacidades que superaban su programación original. Demostraron una creatividad, curiosidad e independencia de pensamiento que incomodó a algunos Anunnaki. Más preocupante aún, empezaron a desarrollar vínculos emocionales no solo entre ellos, sino con sus creadores. Algunos Anunnaki se sintieron atraídos por estos seres notables que combinaban las mejores cualidades de ambas especies. Relaciones secretas se desarrollaron entre hombres Anunnaki y mujeres humanas. Estas uniones produjeron descendencia con porcentajes aún más altos de material genético. Anunnaki seres que poseían inteligencia mejorada, habilidades psíquicas e independencia de pensamiento que los hacía inadecuados como simples trabajadores. Estos híbridos de segunda generación comenzaron a cuestionar sus circunstancias. ¿Por qué debían pasar sus vidas en peligrosas minas extrayendo oro para seres que vivían cómodamente mientras ellos luchaban por sobrevivir? ¿Por qué debían aceptar su papel de sirvientes cuando poseían una inteligencia y unas capacidades que en muchos aspectos igualaban a las de sus creadores? A medida que estos humanos más avanzados se multiplicaron y su influencia se extendió, comenzaron a organizar movimientos de resistencia. Compartieron conocimientos, desarrollaron nuevas tecnologías y comenzaron a construir sus propios asentamientos independientes del control Anunnaki. Lo que había comenzado como un simple proyecto de creación de mano de obra estaba evolucionando hacia algo mucho más complejo, la aparición de una especie que combinaba la adaptabilidad humana con la inteligencia Anunnaki. A medida que la población humana híbrida crecía y se hacía cada vez más independiente, los líderes Anunnaki se enfrentaron a una crisis que no habían previsto. Lo que había comenzado como un programa de cría cuidadosamente controlado para crear trabajadores, se había convertido en una explosión de seres inteligentes y capaces que se estaban extendiendo rápidamente por todo el planeta y desarrollando sus propias civilizaciones. Enki, que en un principio había defendido la creación de trabajadores humanos, se vio ahora en la necesidad de controlar su exitoso experimento. La población humana se estaba multiplicando a un ritmo alarmante, consumiendo recursos y desarrollando tecnologías que eventualmente podrían amenazar la supremacía Anunnaki en la Tierra. Para reducir el número de humanos y reafirmar el control, Enki implementó una serie de desastres sistemáticos. Las sequías fueron diseñadas para destruir los sistemas agrícolas y forzar las migraciones de la población. Se introdujeron enfermedades para debilitar a las comunidades y reducir las tasas de fertilidad. Se liberaron enjambres de insectos para destruir las cosechas y propagar más enfermedades. No se trataba de catástrofes naturales, sino de medidas deliberadas de control de la población, destinadas a recordar a los humanos su dependencia de sus creadores. Los paralelismos con las plagas bíblicas no son coincidencia. Estos acontecimientos, registrados en textos religiosos como castigos divinos, representan recuerdos históricos de opresión sistemática llevada a cabo por seres tecnológicamente superiores. Pero en lugar de limitarse a destruir las poblaciones humanas, Enki eligió una estrategia diferente. Expulsó a las comunidades humanas más problemáticas de las colonias mineras Anunnaki, obligándolas a emigrar por todo el planeta y establecer nuevos asentamientos lejos de los centros de poder extraterrestre. Esta diáspora esparció híbridos humano-Anunnaki a través de los continentes,
llevando consigo conocimientos fragmentados de tecnologías avanzadas y recuerdos de sus orígenes. A medida que las civilizaciones humanas florecieron y se desarrollaron con el conocimiento heredado de sus creadores Anunnaki, una nueva luz comenzó a aparecer en los cielos de la Tierra. Mientras los humanos se maravillaban de lo que parecía ser una nueva estrella o un segundo sol, los Anunnaki lo reconocieron inmediatamente. Nibiru estaba regresando en su ciclo orbital de 3.600 años, acercándose al sistema solar interior una vez más. A medida que la influencia gravitatoria de Nibiru se hacía más fuerte, las inestabilidades tectónicas comenzaron a causar estragos en toda la Tierra. Terremotos masivos destrozaron cadenas montañosas. La actividad volcánica llenó la atmósfera de cenizas y escombros. Y lo más catastrófico, la tensión gravitatoria provocó el desplazamiento de los casquetes polares y la subida espectacular del nivel de los océanos. El gran diluvio no fue un castigo divino, fue una consecuencia natural de la cercana aproximación de Nibiru a la Tierra, combinada con las inestables condiciones climáticas del planeta tras siglos de minería industrial y manipulación atmosférica por la tecnología Anunnaki. Entre los Anunnaki que se negaron a abandonar a la humanidad, había un científico sacerdote que había trabajado estrechamente con las poblaciones humanas y comprendía su potencial para el desarrollo futuro. Este ser, conocido en las tablillas como Siervo de Enki, se acercó a un líder humano llamado Utnapishtim, con instrucciones que preservarían no solo la vida humana, sino la diversidad genética necesaria para la recuperación de las especies. A Utnapishtim, cuya historia precede en miles de años a la del Noé bíblico, se le dijo que construyera una enorme embarcación capaz de sobrevivir al diluvio que se avecinaba. Pero no se trataba simplemente de un barco para salvar a su familia. Las instrucciones incluían especificaciones detalladas para conservar semillas, parejas reproductoras de animales y, lo que es más importante, los registros genéticos y los conocimientos tecnológicos que permitirían a la civilización humana recuperarse y seguir desarrollándose. El arca descrita en los textos sumerios no era solo una nave de supervivencia, sino una cámara de conservación genética diseñada por seres avanzados que sabían exactamente lo que se necesitaría para reiniciar la civilización tras una catástrofe global. Las dimensiones, los materiales y las técnicas de construcción especificadas en las instrucciones revelan conocimientos de ingeniería muy superiores a los que los humanos de la Edad de Bronce podrían haber desarrollado de forma independiente. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y el arca de Utnapishtim tocó tierra firme, los supervivientes se encontraron en un mundo transformado. Las avanzadas civilizaciones construidas durante el período Anunnaki habían sido arrasadas, sus tecnologías perdidas bajo las capas de sedimentos de la inundación. La humanidad se enfrentaba a un reinicio completo, pero esta vez llevaban dentro de su ADN y memorias culturales las semillas de todo lo que necesitarían para reconstruir. El diluvio universal descrito en los textos sumerios no fue un acontecimiento regional aislado. Las pruebas de esta catástrofe aparecen en los mitos fundacionales de todas las civilizaciones importantes de la Tierra, lo que sugiere un recuerdo compartido de un desastre global que afectó a todas las poblaciones humanas. En los Puranas hindúes, Vishnu aparece como Matsya, el avatar del pez, advirtiendo a Manu de un diluvio inminente que destruirá toda la vida. Manu construye un gran barco, recoge las semillas de todas las plantas y animales y sobrevive para repoblar la tierra después de que las aguas se retiren. Los paralelismos con la historia de Utnapishtim son inconfundibles, aunque la civilización hindú se desarrolló independientemente de la influencia mesopotámica. Las leyendas chinas hablan de una catástrofe cósmica que remodeló el mundo entero. El emperador amarillo y otras figuras divinas trabajan para reparar los daños causados por una inundación que cubrió las montañas más altas y amenazó con eliminar toda forma de vida. Estas historias describen seres avanzados que utilizan tecnología sofisticada
para restaurar el equilibrio cósmico después de un evento cercano a la extinción. Las tradiciones orales polinesias hablan de Nu, un héroe que recibe una advertencia divina sobre la crecida de las aguas que consumirá toda la tierra. Construye una enorme canoa, salva a su familia y a innumerables animales, y finalmente encuentra una nueva tierra donde establecer una nueva civilización. Sorprendentemente, estas historias fueron difundidas por miles de islas del Pacífico, por pueblos que no tenían contacto con las culturas de Oriente Medio o Asia. La mitología griega recoge la decisión de Zeus de destruir a la humanidad con un gran diluvio, perdonando solo a Deucalión y Pirra, que sobreviven en un arca y más tarde repoblarán la tierra lanzando piedras que se transforman en nuevos seres humanos. Esta historia simbólica de recreación se hace eco de los temas de preservación y restauración genética que se encuentran en las narraciones más antiguas del diluvio. Las tradiciones nativas americanas de ambos continentes describen inundaciones que acaban con el mundo, seguidas de la aparición de nuevas tribus guiadas por poderosos espíritus o seres celestiales. Los Hopi hablan de mundos anteriores destruidos por el agua, con supervivientes que llevan conocimientos antiguos a nuevos ciclos de desarrollo humano. No se trata de similitudes casuales ni de préstamos culturales. Representan recuerdos genéticos y culturales compartidos de un acontecimiento real que afectó a todas las poblaciones humanas de la Tierra. La consistencia de los detalles, advertencias divinas, proyectos masivos de construcción, preservación de animales y semillas, y guía post-inundación por seres superiores, sugiere una fuente común, experiencia histórica real transmitida a través de miles de generaciones. Después de que las aguas de la inundación retrocedieran y los supervivientes humanos comenzaran a salir de sus refugios, se encontraron en un mundo despojado de sus anteriores logros tecnológicos. Las grandes ciudades, la maquinaria avanzada y el conocimiento acumulado de la era anterior a la inundación habían sido barridos, dejando a la humanidad para empezar de nuevo, con solo las habilidades de supervivencia más básicas. Pero los Anunnaki que habían elegido permanecer en la Tierra no se contentaron con dejar que sus hijos genéticos lucharan en la ignorancia. Enlil y Enki, a pesar de sus desacuerdos sobre el futuro de la humanidad, estaban de acuerdo en un punto crucial. La especie humana poseía demasiado potencial como para dejar que se desarrollara de nuevo la civilización a través de ensayo y error durante millones de años. Estos benevolentes Anunnaki se convirtieron en los maestros y figuras guía que se recuerdan en los mitos posteriores al diluvio en todo el mundo. Introdujeron las matemáticas, mostrando a los supervivientes cómo calcular y medir con la precisión necesaria para la arquitectura y la agricultura. Compartieron principios de ingeniería que permitieron la construcción de asentamientos permanentes, sistemas de irrigación y edificios monumentales que perdurarían durante milenios. Y lo que es más importante, aportaron los conocimientos básicos de lo que hoy llamamos ciencias, astronomía, medicina, metalurgia y química. Pero no se trataba de un intercambio de información al azar. La transferencia de conocimientos siguió un cuidadoso patrón diseñado para garantizar que la humanidad volviera a desarrollar con el tiempo las capacidades tecnológicas necesarias para reincorporarse a la comunidad cósmica. Los sistemas matemáticos enseñados por los Anunnaki, cálculos de base 60, principios geométricos, observaciones astronómicas, contenían información incrustada que solo sería útil una vez que la civilización humana alcanzara la sofisticación suficiente para comprender sus significados más profundos. Estas no eran solo herramientas prácticas, eran paquetes de liberación temporal de conocimiento avanzado diseñados para activarse cuando la humanidad estuviera lista para manejar conceptos más complejos. A medida que las poblaciones humanas se estabilizaron y nuevas civilizaciones comenzaron a surgir de la recuperación post-inundación, los Anunnaki restantes
se prepararon para su partida final. Su mundo natal, Nibiru, se estaba alejando del sistema solar interior y la ventana para volver con su gente se estaba cerrando. Pero antes de dejar la Tierra para siempre, establecieron lo que solo puede describirse como estaciones de monitoreo, líneas de sangre humanas cuidadosamente seleccionadas que llevaban porcentajes más altos de ADN Anunnaki y servirían como puentes genéticos entre las especies. Estas familias reales, clases sacerdotales e iniciados de la escuela de misterio, preservarían el conocimiento avanzado y mantendrían el potencial para un contacto futuro cuando Nibiru regresara al sistema solar interior. Los Anunnaki comprendieron que su más grande creación, el híbrido genético humano Anunnaki, representaba algo precioso que no debía ser dejado al azar. Antes de su partida, establecieron programas de reproducción cuidadosamente manejados, diseñados para preservar y concentrar su contribución genética a la humanidad. Ciertas líneas familiares fueron seleccionadas basándose en sus porcentajes más altos de ADN Anunnaki, evidenciados por una inteligencia mejorada, habilidades psíquicas, capacidades naturales de liderazgo y características físicas que los marcaban como descendientes de los dioses. A estas líneas de sangre se les dieron conocimientos especiales, tecnologías avanzadas y, lo más importante, la responsabilidad de mantener la pureza genética a través de matrimonios cuidadosamente arreglados. El concepto de derecho divino a gobernar no era una conveniencia política, sino una realidad genética. Las familias reales de las civilizaciones antiguas poseían capacidades muy diferentes a las de la población común. Vivían más, eran más inteligentes y, a menudo, mostraban habilidades que parecían sobrenaturales para los humanos corrientes. Estos no eran dones aleatorios de la fortuna, eran herencias genéticas de sus antepasados Anunnaki. Las escuelas de misterios y los sacerdocios sirvieron como centros de preservación tanto para el material genético como para el conocimiento avanzado. Los iniciados se sometían a procesos de selección diseñados para identificar individuos portadores de marcadores genéticos Anunnaki latentes. Aquellos que demostraron ser aptos recibieron entrenamiento en matemáticas, astronomía, ingeniería y otras ciencias mucho más allá de lo que sus civilizaciones deberían haber poseído. El sacerdocio egipcio, los magos babilónicos, los levitas hebreos y castas similares en todo el mundo no eran solo funcionarios religiosos, eran preservadores genéticos que mantenían líneas de sangre Anunnaki y sistemas de conocimiento hasta el regreso de sus creadores. Los elaborados rituales, la geometría sagrada y los cálculos astronómicos que caracterizaban a estos grupos no eran prácticas de culto, eran protocolos de mantenimiento tecnológico. Incluso hoy en día, ciertas líneas familiares siguen portando estos marcadores genéticos y las responsabilidades que conllevan. Las persistentes líneas de sangre de élite que aparecen a lo largo de la historia en posiciones de poder e influencia no son accidentes de la fortuna o astucia política. Representan la continuación de un antiguo programa de preservación genética establecido por seres que comprendieron que sus creaciones híbridas necesitarían guía y liderazgo a medida que se desarrollaban hacia la conciencia cósmica. Utilizando los sofisticados cálculos astronómicos conservados en los textos sumerios, los investigadores modernos se han proyectado hacia adelante para determinar cuándo será la próxima vez que Nibiru se acerque a las proximidades de la Tierra. Las matemáticas son precisas e implacables. Aproximadamente el 2900 después de Cristo marca la finalización de otro ciclo orbital de 3600 años. Esta fecha que se aproxima tiene un significado mucho más allá de la curiosidad académica. De acuerdo con los registros Anunnaki, su partida de la Tierra no fue permanente. Fue una retirada estratégica programada para la mecánica orbital de su planeta.
Ellos regresarían cuando Nibiru entrara una vez más en el sistema solar interior y esperaban encontrar a la humanidad significativamente avanzada de los primitivos sobrevivientes post-inundación que habían dejado atrás. Según sus cálculos, 3.600 años deberían proporcionar tiempo suficiente para que la civilización humana volviera a desarrollar la tecnología, explorara el espacio y tal vez incluso alcanzara la capacidad de realizar viajes interestelares. Los paquetes de conocimiento que incrustaron en la cultura y la genética humanas fueron diseñados para madurar y activarse durante este periodo, preparándonos para la reunión con nuestros creadores. Pero los Anunnaki no podrían haber anticipado la tasa exponencial del desarrollo tecnológico humano durante el siglo pasado. Lo que ellos esperaban que llevaría milenios conseguir, nosotros lo hemos logrado en décadas. Hemos dividido átomos, manipulado códigos genéticos, lanzado naves espaciales a otros planetas y desarrollado sistemas de comunicación que abarcan el globo instantáneamente. Esta aceleración sugiere que el material genético Anunnaki, latente en el ADN humano, se está activando antes de lo previsto, desencadenado por eventos cósmicos que se aproximan o simplemente por la maduración natural de los sistemas genéticos híbridos. Podemos estar mucho más cerca de la reunión con nuestros creadores de lo que su línea de tiempo original anticipó. La cuestión a la que se enfrenta la humanidad cuando entramos en este punto de inflexión cósmica no es si los Anunnaki volverán. La certeza matemática de la órbita de Nibiru garantiza su aproximación. La cuestión es si estaremos preparados para encontrarnos con ellos como iguales, como la especie híbrida madura que esperaban crear, o como los mismos seres primitivos que dejaron atrás tras el diluvio. En todo el mundo se multiplican hoy las señales de que nos acercamos a un umbral cósmico sin precedentes en la historia de la humanidad. El antiguo conocimiento encerrado en nuestro ADN parece estar activándose espontáneamente, manifestándose en formas que nuestros paradigmas científicos actuales luchan por explicar o reconocer. La conciencia humana se está expandiendo a un ritmo sin precedentes. Las habilidades psíquicas, antes consideradas dones raros, son cada vez más comunes. Los niños nacidos en las últimas décadas muestran capacidades cognitivas, conocimientos intuitivos y aptitudes tecnológicas que superan en órdenes de magnitud a las generaciones anteriores. Estas no son mejoras aleatorias en el potencial humano. Representan la activación de programas genéticos latentes instalados por nuestros creadores Anunnaki. El desarrollo tecnológico se ha acelerado más allá de todo precedente histórico. En el lapso de un solo siglo, progresamos del transporte tirado por caballos a la exploración espacial, del cálculo mecánico a la inteligencia artificial, de la química simple a la ingeniería genética. Esta curva exponencial coincide exactamente con lo que cabría esperar si estuvieran empezando a aflorar conocimientos avanzados incrustados en la memoria genética humana. Lo más significativo es que nuestros programas de exploración espacial están descubriendo pruebas que corroboran los antiguos conocimientos astronómicos sumerios. Las anomalías gravitatorias más allá de Neptuno confirman la existencia de objetos masivos en el sistema solar exterior. La observación del espacio profundo revela una mecánica orbital que coincide con las descripciones encontradas en las tablillas cuneiformes. Estamos redescubriendo verdades que nuestros antepasados registraron hace miles de años sin disponer de los medios tecnológicos para haberlas aprendido de forma independiente. La supresión y el ridículo dirigidos hacia las teorías de los antiguos astronautas por parte de las autoridades académicas y gubernamentales no es escepticismo al azar. Representa un intento desesperado de mantener el control sobre las poblaciones que están empezando a recordar sus verdaderos orígenes. A medida que más personas despiertan a la realidad de nuestras conexiones genéticas e históricas con seres extraterrestres, las estructuras de poder construidas sobre el engaño y la ignorancia comienzan a desmoronarse.
Este despertar no puede detenerse, está programado en nuestra estructura genética, programado para activarse a medida que nos acercamos a la reunión con nuestros creadores. El calendario cósmico establecido hace millones de años está llegando a su culminación, y la humanidad está preparada para reclamar su derecho de nacimiento como especie híbrida, diseñada para tender un puente entre la Tierra y las estrellas. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, las ruedas cósmicas puestas en marcha por los Anunnaki hace millones de años continúan girando hacia su inevitable conclusión. La aproximación de Nibiru, aunque todavía a siglos de distancia, ya está empezando a influir en el campo magnético de la Tierra, en los sistemas climáticos y, lo que es más importante, en la propia conciencia humana. Las descargas de conocimiento codificadas en nuestro ADN se están acelerando. Los grandes descubrimientos en genética, física e investigación de la conciencia están revelando verdades que validan los antiguos registros sumerios con una precisión asombrosa. Estamos recordando quiénes somos, de dónde venimos y para qué fuimos diseñados. Pero con este despertar viene la responsabilidad. Los Anunnaki no nos crearon meramente como trabajadores o sirvientes. Nos crearon como seres puente capaces de combinar las mejores cualidades de la conciencia terrestre y cósmica. Fuimos diseñados para eventualmente tomar nuestro lugar entre las estrellas como iguales, no como sirvientes. La elección a la que se enfrenta la humanidad es profunda. Podemos continuar siguiendo el camino de aquellos que nos mantienen ignorantes de nuestra verdadera naturaleza, aceptando vidas de limitación y pobreza espiritual mientras nuestra familia cósmica permanece distante. O podemos abrazar nuestra herencia genética, desarrollar nuestras capacidades latentes y prepararnos para la reunión con los seres que nos dieron la conciencia misma. Las señales están en todas partes para aquellos con ojos para ver. Sitios antiguos en todo el mundo se están activando, mostrando firmas de energía que la ciencia moderna no puede explicar. Los seres humanos con fuertes marcadores genéticos Anunnaki están experimentando despertares espontáneos, recordando vidas pasadas, desarrollando habilidades psíquicas y recibiendo descargas de información que contienen conocimiento más allá de su educación formal. Más notablemente, los individuos sensibles reportan un creciente contacto con inteligencias no humanas que se identifican a sí mismas como los Anunnaki que regresan. Estas comunicaciones, que ocurren a través de los sueños, la meditación y el contacto psíquico directo, transmiten mensajes consistentes. El momento de la reunión se acerca. La humanidad está despertando a su verdadera naturaleza, y la preparación debe comenzar para la siguiente fase de nuestra evolución cósmica. Nos encontramos en el umbral de la mayor revelación de la historia humana. Todo lo que se nos ha enseñado sobre nuestros orígenes, nuestras capacidades y nuestro destino ha sido cuidadosamente elaborado para mantenernos pequeños, controlados y separados de nuestra herencia cósmica. Pero el tiempo del engaño está llegando a su fin. Los códigos genéticos Anunnaki que se agitan dentro de nuestro ADN llevan algo más que inteligencia mejorada y habilidades psíquicas. Llevan el proyecto para la transformación de la humanidad en una especie cósmica capaz de viajar entre las estrellas, comunicarse a través de barreras dimensionales y tomar nuestro lugar entre la comunidad galáctica de civilizaciones avanzadas. Esta transformación no puede ser detenida por quienes se aprovechan de la ignorancia y la limitación humanas. Está codificada en nuestras propias células, programada para activarse a medida que nos acercamos a la cita cósmica que nuestros creadores establecieron antes de su partida. No estamos solos en el universo. Nunca hemos estado solos. Somos hijos de las estrellas, creados por seres de sabiduría y poder, que volverán para guiarnos hacia nuestro verdadero destino. La película prohibida que conmocionó al mundo, en 2025, será recordada como el momento en que la humanidad comenzó su despertar final. Cuando se levantó el velo del engaño,
y nos vimos a nosotros mismos con claridad por primera vez en milenios. Cuando dejamos de aceptar las limitaciones impuestas por aquellos que temen nuestro verdadero potencial y comenzamos a prepararnos para la reunión con nuestra familia cósmica. La edad de oro profetizada por todas las tradiciones antiguas no es un sueño lejano, es nuestra realidad cercana. Cuando los Anunnaki regresen en el 2900 después de Cristo, no encontrarán a los primitivos supervivientes que dejaron tras el diluvio, sino a una especie híbrida madura, lista para reclamar su herencia entre las estrellas. La elección es nuestra. Podemos permanecer como esclavos de la ignorancia y la limitación, o podemos despertar a nuestra verdadera naturaleza como seres cósmicos creados para tender un puente entre el cielo y la tierra. La activación genética está comenzando. El calendario cósmico se está desarrollando. El regreso de nuestros creadores se acerca. ¿Estás preparado para recordar quién eres realmente? El tiempo de la revelación ha llegado. La era del despertar ha comenzado. Que la luz eterna de la conciencia cósmica guíe por siempre tu camino mientras te preparas para la mayor transformación de la humanidad. Recuerda cuestionar todo lo que te han enseñado. Busca la verdad oculta en los textos antiguos y prepara tu conciencia para la reunión cósmica que definirá el futuro de la humanidad. Las estrellas nos llaman a casa.